qué estamos en Benavites? ¿Qué hace PropHero para decir, oye, ahí, ¿dónde tenemos que ir cuando nos llega la inversión en los primeros minutos? ¿Cuáles son los primeros pasos cuando nos llega la oportunidad? ¿Cómo nos llega? Eliminar todas las variables de incertidumbre para poder concretar un importe de inversión total lo más certero posible. ¿A qué nos podemos enfrentar y qué riesgos tiene la dimensión del problema a la cual te vas a enfrentar? ¿En qué se equivoca la gente sin tener el conocimiento en una inversión de este tipo? El primer día nos ayudaron para abrir la puerta que tuvimos pronto. Y salieron los vecinos, nos dejaron un martillo. Los vecinos pensaban que éramos ocupas porque estábamos ahí con la puerta. Vamos a la obra y empezamos a ver ladrillo, que es un poco de lo que realmente... Al lío. Bienvenidos a Benavites. Estamos en Benavites, una de las poblaciones a la parte norte de Valencia, cerquita de Parsagunt, de las Azulejeras de Castellón, y os vamos a contar cómo hemos realizado esta inversión para hacer 10 viviendas prácticamente de obra nueva que vienen de un WIP, de una obra en curso que encontramos vandalizada hace unos meses. Y me acompaña Jorge Navarro, Head of Reno en PropHero, responsable de toda la parte de proyectos, de reformas y de postventa prácticamente. Y tengo también a Borja Palmero, que nos acompaña, que es el responsable de que estos proyectos se puedan montar, es el responsable de supply de la parte de proyectos, para ver que estas operaciones sean rentables y podamos de alguna manera dar una rentabilidad a nuestros inversores adecuada en ubicaciones estratégicamente seleccionadas por nuestro equipo de data. ¿Cómo fueron los primeros minutos cuando nos cayó la inversión en nuestras manos? Jorge, ¿dónde tenemos que ir cuando nos llega la inversión en los primeros minutos? Lo primero que hacemos es ir al ayuntamiento. Pues nada, vamos para allá y vamos contando. Bueno, nos llama Amparo, en este caso nos llamó Amparo, que es una chica del puerto de Sagunto que tiene allí una inmobiliaria, nos dice: Jaime, hay un edificio en Benavites de los que son buenos para vosotros. Y aquí llamo yo a Borja y a Jorge y nos venimos a Benavites. ¿Qué pasa en esos primeros minutos, en esas primeras horas? Porque hoy en día este tipo de edificios vuela. Entonces, ¿qué hace PropHero? ¿Qué hacemos nosotros en esos primeros minutos? ¿Cuáles son los primeros pasos cuando nos llega la oportunidad? ¿Cómo nos llega? Vale, tenemos partners en la zona que al final confían en nosotros y saben que compramos el producto. Entonces, cuando... Este nos llamó Amparo, para saludar a Amparo y gracias por la oportunidad. Exacto, cuando Amparo nos llama, nosotros ya directamente venimos aquí, hacemos un análisis de realmente si en el estado en que están las viviendas, precio de compra y una pretasación de obra de cuánto CAPEX vamos a meter. Y en función de eso vemos si tiene sentido el precio de la vivienda resultante, a qué precio vamos a sacar la vivienda y si tiene consonancia con el mercado. O sea, tengo que hacer un business plan básicamente de lo que valen las viviendas hoy en el mercado, lo que va a costar reformarlas y en cuánto se van a alquilar, si tiene rentabilidad para nuestro cliente de una manera estimada. Efectivamente. Luego ya entraremos en más detalle porque tenemos luego varias salidas del producto, tanto si hay viviendas para inversor o igual hay áticos o viviendas de habitaciones que tiene sentido para venderlo por fuera. ¿Cómo validamos estas cosas que estamos estimando y que parece que sí y luego tenemos que cerrar plazos, precios y demás? ¿Quién se encarga de esto? Aquí tenemos a Jorge, que es el jefe de esta área y es el que se encarga de todo ya a nivel normativas con ayuntamiento. Borja ha visto el edificio, tiene buena pinta el edificio y parece que sí. ¿Qué cosas tenemos que a partir de ahora validar para que realmente se parece que sí, se convierta en un vamos a ofertar en el proyecto y vamos a cerrarlo para nuestros clientes? Pues ahí es cuando entra el equipo de Reno, gira una primera visita. En esa primera visita vemos que esa reforma que se ha estimado tiene sentido, que realmente esos parámetros económicos van a encajar. Se ha estimado en obra, hemos dicho. Sí, se ha estimado. Esto tiene pinta de 40 por vivienda. 40 por vivienda y 100 de zonas comunes, por ejemplo. A partir de ahí cogemos y empezamos a trabajar ese presupuesto. Validamos esa primera estimación y empezamos a trabajar el presupuesto con varios constructores, licitamos la obra. En paralelo, cogemos y vamos al ayuntamiento y vemos el estado de las licencias, porque en este tipo de inmuebles varía mucho dependiendo de si es un inmueble que ya tiene CFO y LPO o si no la tiene, y en caso de que no la tenga, tendremos que ver si la licencia está caducada, lo cual hace muy complicado el volver a reactivar esa obra, o no está caducada. O sea, si tiene CFO, que es un certificado de final de obra, si tiene un certificado de obra, es muy buena noticia. Si tiene un certificado de final de obra y licencia de primera ocupación, es muy buena noticia. Si tiene solamente un certificado de final de obra y no tiene licencia de primera ocupación, hay que mirar ahí qué puede pasar, porque puede ser, como pasó en muchos edificios en la crisis, que se hiciera ese certificado final de obra por parte del arquitecto y aparejador para eximirse de responsabilidad, pero realmente no estuviera todo ok para finalizar la obra y no tuviera primera ocupación. Entonces estamos ante un escenario distinto. Este tipo de cosas lo que realmente nos van a dar es incertidumbre, y lo que vamos a intentar es eliminar todas las variables de incertidumbre
para poder concretar un importe de inversión total lo más certero posible. ¿Por qué es importante saber si hay CFO, si no lo hay, por ejemplo, en la parte fiscal? Bueno, pues a nivel de fiscal es diferente, pues si por ejemplo puedes ir por IVA, puedes ir por ITP, entonces depende de quién compre, pues tiene unas... te lo puedes... tipo de ventajas u otras, y el tipo de inversor va a ser diferente al que le vamos a recomendar invertir en este tipo de propiedad según el estado en el que esté. Efectivamente. También es importante añadir que realmente, dependiendo de la fase de ejecución del edificio, pues es más interesante o menos porque tendremos más o menos desviaciones en obra. Es decir, cuando un edificio está más acabado hay menos riesgo y lo tenemos todo más controlado. ¿Vale? Por ejemplo, hay muchos edificios que están en estructura, que es al 20% de ejecución, pues ahí obviamente las desviaciones pueden ser mucho mayores. Y eso hay que tenerlo en cuenta también. Bueno, estamos llegando al ayuntamiento. Este punto es clave, porque ¿qué puede pasar en un ayuntamiento para que sea una buena oportunidad o una buena visita o una visita que nos va a dejar en una situación complicada? Pues, al final, Jaime, esa primera visita es clave, sobre todo porque se ve la predisposición del ayuntamiento y del propio técnico para sacar adelante el inmueble. Al final, pues a nivel normativo siempre hay grises, siempre hay cosas interpretativas, siempre hay cosas que se puede seguir un camino u otro, y dependiendo de la predisposición va a ser todo mucho más fácil y vas a eliminar toda la incertidumbre del proyecto, o va a ser más complicado. Entonces, como decíamos antes, habrá que ver el estado de la licencia, habrá que ver que no esté caducada, y luego habrá que ver lo que queda por ejecutar del edificio, depende del porcentaje en el que esté la obra, cómo nos van a hacer ejecutarlo. ¿Nos van a pedir un proyecto? ¿Simplemente nos van a dejar adherirnos ¿En y cuánto cumplir al tiempo, 100%? ¿En cuánto tiempo tienes acceso a esa información? ¿Tú entras por la puerta y Dependiendo de la predisposición. con la cajita del proyecto allí para cogerlo? Eso ¿Cómo también suele decíamos, ser? ¿A qué nos podemos enfrentar y qué riesgos tiene la dimensión del problema a la cual te vas a enfrentar? El riesgo es que tarden, como nos ha pasado en algún caso, 3 meses en darnos acceso al proyecto, porque entonces pierdes la oportunidad. Sin embargo, hay ayuntamientos que sí que tienen una predisposición buena y que en 1 o 2 semanas como mucho tienes acceso al proyecto, a toda la documentación, tienes acceso a sentarte con el técnico y por lo tanto a ver por dónde vas a poder enfocar ese proyecto para terminarlo. Porque el importe de la obra va a depender del estado, el importe de la obra y el tipo de fiscalidad que se vaya a aplicar al proyecto va a depender de lo que nos encontremos en esa cajita. Eso es. Y nosotros tenemos 3 meses o 2 meses para estar con la propiedad ahí parada, esperando que cualquier persona pueda venir, ofertarla y sacarla del mercado y perderla nosotros. Ahí está el problema. Entonces nosotros lo que hacemos es planteamos varios escenarios y si en el escenario, digamos, conservador los números nos salen, pues oye, arriesgamos entre comillas y bloqueamos la operación y vamos adelante. Pero sí que es verdad que no nos lo suelen poner muy fácil, es la realidad. Y hay que decir que aquí en Benavites nos lo pusieron fácil. Nos lo pusieron fácil. Entonces, cuando palos intentamos no dar casi nunca, pero cuando para mí son buenos, en este caso... Hay que decirlo. Hay que decirlo. Fina nos ha tratado muy bien y la verdad que tanto el pueblo en sí, porque desde el primer día nos ayudaron para abrir la puerta, que tuvimos problemas. Y salieron los vecinos, nos dejaron un martillo. Los vecinos pensaban que éramos ocupas porque estábamos ahí con la puerta, pero finalmente... Cuando nos vieron medio bien vestidos, sí. Dijeron, bueno, vale, vamos a dejarles un martillo. Entonces, nos ayudaron en el inmueble, en el ayuntamiento. La verdad que Benavites nos ha tratado bien. Habrán pueblos que no vamos a decir que nos ha tratado mal, pero en este caso... Sí, pero que al final los tiempos, si no, estamos hablando de semanas, meses para tener toda la documentación, porque cuando Jorge lleva a un constructor, ese constructor debe de unas mediciones para poder estudiar bien la obra. Entonces eso hace que se nos demore. Aunque eso no siempre es así. Hay veces que no hay mediciones, no hay forma de hacer ello, sabemos que vamos a tardar 2 meses y para poder lanzar oferta allí rápido, toca que se vaya allí con 10 personas a tomar mediciones, con electricista, fontanero y demás. Luego contaremos cómo damos solución a eliminar la incertidumbre con un inversor que vehiculice esto hasta tener todo controlado con un nivel de certeza muy elevado, luego lo contaremos, pero bueno, ya habiendo hecho la visita al ayuntamiento, vamos a la obra y empezamos a ver ladrillo, que es un poco lo que realmente nos gusta, ¿vale? Venga, vamos. Bueno, Borja, ¿qué tenemos aquí? Aquí está el bicho. Aquí tenemos 10 viviendas distribuidas en 3 plantas, 4, 3, 3, y luego cada una lleva su plaza de... Todas con garaje. De garaje, sí. Jorge, ¿cómo nos encontramos esto el día que vinimos? ¿Cómo estaba? Nos lo encontramos en un estado de deterioro importante. No estaba demasiado vandalizado comparado con otros inmuebles que venimos a visitar, pero bueno, faltaban algunas carpinterías, estaba también muy tocada, había habido un poco de vandalización
Y bueno, luego a nivel de pavimentos faltaban, nos lo encontramos solamente con el autonivelante, faltaban los ascensores. Estaba en bruto, digamos. Estaba bastante en bruto, es decir, estaba en una fase de avance en la que sí que había chapados de baños y demás. ¿Tenemos licencia? Aquí había licencia y no estaba caducada, que es una de las claves. Es decir, podemos decir el inmueble estaba en un 80 o un 85% de avance, pero la clave es que cuando fuimos al ayuntamiento nos encontramos con que la licencia no estaba caducada. Y que además nos dijeron que, que si nos ceñíamos 100% a lo que había en proyecto, no hacía falta que presentáramos un proyecto modificativo ni nada, sino que simplemente teníamos que acabar la obra tal y como estaba contemplada en el proyecto inicial, lo cual nos hizo que fuera muy interesante porque nos da agilidad para poder acabar la obra. También importante, la envoltura del edificio estaba hecha, es decir, teníamos todo lo que es la fachada y Teníamos aguas cerradas, la fachada estaba en hecha. ladrillo visto, pero ¿Dónde estaban los retos más grandes? Los retos más grandes, bueno, yo creo que la due diligence técnica y esas conversaciones con el ayuntamiento fueron la clave, porque si no habría cosas de adaptación normativa que a lo mejor habrían hecho que no se pudiera finalizar la obra, porque por ejemplo la estructura ya estaba hecha, pues si hay que cumplir determinados temas a nivel accesibilidad, a nivel otros parámetros de código técnico que en su día no eran de cumplimiento, eso hace que a nivel económico el adecuar todo haga inviable la operación. Vamos a ver una. Esto es una vivienda, a día de hoy ya está todo vendido. estos de los pisitos que a mí me gustan. ¿Por qué te gusta este tipo de pisos? Porque yo veo un piso no muy grande. Este tiene 2 dormitorios, pero uno aquí un poco pequeño, 1,5. Entonces, ¿por qué esto es un piso que te gusta? Este es piso de inversión. Aquí estos al final al estar en planta baja y ser más reduciditos, tienen un coste de adquisición o de venta más bajito y de alquiler realmente son muy parejos, ¿no? Entonces aquí la rentabilidad va a ser... O sea, digamos que en este edificio encontraremos pisos que son piso prop giro, que suelen ser una habitación o dos, dos, pero pequeñitos, y luego ya pisos para familias y demás de 3 habitaciones. porque este piso sería complicado que un particular se lo compre en un pueblo para tener una familia y demás, pero en cambio estamos en una ubicación top por demanda, que luego contaremos un poco sobre ello, y ahí sí que tiene sentido que esto para alquilarlo es rentable, porque también a nivel de reforma y demás nos va a costar menos. Entonces, bueno, ¿cómo finalizamos un piso de estos, Jorge? ¿Qué valor le podemos dar a nivel de eficiencia, escalabilidad? ¿Qué cosas podemos poner en valor que hemos hecho en una vivienda como esta? Pues aquí la clave ha sido que al poder continuar con el proyecto inicial, con las condiciones de la licencia inicial, hemos tenido que evidentemente cumplir con todos esos parámetros técnicos que marcaba, pero no hemos tenido que adecuar otros que habrían hecho que fuera mucho más costosa la inversión y que entonces habría hecho que la inversión no saliera adelante. Y luego, dentro de lo que son las calidades, vamos en estos pisos que están más destinados a inversor, vamos a unas calidades medias que, como podéis ver, están muy bien, pero no hay grandes estridencias a nivel de acabados porque tampoco son necesarios. Entonces intentamos, a nivel chapados y demás, aprovechar todo lo que había. Funcional, bonito, neutro, pero eficiente. Así es. Que cumpla. ¿Vale? Tenemos que cumplir la normativa que tenía de licencia en ese día, que al final pues no tenemos que tener aerotermia, no tenemos que tener ventanas con rotura de puente térmico, pero son ventanas Climarit, ¿no? Y que Sí, están sí, muy bien. son ventanas con un cristal Climarit y bueno, a nivel instalaciones, a nivel confort hidrotérmico, a nivel aislamiento, las viviendas están muy bien. ¿Hay alguna vivienda que no sea perfil prop giro aquí? Por ver un poco la diferencia entre lo que es una vivienda como esta, que al final tiene una cocina pequeñita, un comedor aquí, un par de habitaciones, 1,5 porque esta es muy pequeñita, y un cuarto de baño, eso sería vivienda prop giro tipo. Sí, luego hay viviendas que de hecho ya se han... Vamos a ver lo que es podemos una decir, vivienda- ¿no? Que se han vendido y que... No se han prop vendido giro, por fuera. vamos a verlo, venga. Entonces, bueno, esta sería la vivienda cliente finalista, porque no tiene sentido que se venda este tipo de viviendas a un cliente prop giro. ¿Por qué no? Porque el valor de mercado que la gente está dispuesta a pagar aquí, obviamente, a un inversor no le daría la rentabilidad esperada. ¿Y qué tiene esta vivienda que no tiene la de abajo, por ejemplo? Para empezar, esa terracita tan chula que ves ahí, Lo que nos encontramos normalmente es cuando tenemos unas unidades más singulares o más grandes, con más metros cuadrados, con terrazas, áticos y demás. Entonces tenemos, cuando bloqueamos un edificio, básicamente decimos, vale, este edificio tiene 10 unidades, pues estas 3, 4, 5 son... para inversores nuestros y estas se quedan fuera para venderlas por fuera a través de un partner local que un comercializa. cliente finalista, alguien de aquí que quiera vivir para comprar y sea su vivienda Gente del residencial. pueblo, gente que trabaja cerca. ¿Vale? ¿Qué tiene esta vivienda que no tenga, bueno, te hemos dicho tiene una terraza, y al final vemos una vivienda que tiene
2 dormitorios grandes, 2 baños, Superficies. una terraza. Es otro tipo de vivienda. Vamos a ver la terraza si queréis. Claro, al final estamos hablando de una terraza con nivel de prestaciones, que tener una terraza como esta desde tu comedor en la misma planta, pues obviamente, ¿qué podemos estar hablando? ¿Cuánto vale la vivienda de abajo y cuánto vale esta, por ejemplo? Por las tasaciones que estamos haciendo de esta vivienda van a salir sobre 150.000 euros. Esta vivienda vale 150.000 y la de abajo vale. Estarán sobre 90, 100.000 euros. O sea, un inversor ve con 90.000 euros, me compro una vivienda nueva, la voy a alquilar en 700 euros, es una rentabilidad de maravilla, pero si alquilo está en 800, Claro. no va a ser rentable. Pero es que al final tampoco va a haber tanta diferencia en el precio de alquiler de abajo a arriba. Vale. Planta baja, primera planta. De ahí que la de abajo sea la más rentable y esta realmente pues la saquemos fuera de la ecuación y la vendamos a Vamos a sentarnos y hacemos un repaso del proyecto entero. Sí, vamos a ello. Bueno, coronamos el edificio de Benavites, ya hemos podido ver cómo hay que actuar cuando llegamos a la obra, hemos visto un poco el edificio, los tipos de inversiones que pueden haber dentro del mismo edificio, pero Borja, ¿por qué estamos en Benavites? ¿Qué hace PropHero para decir, oye, ahí sí y ahí no? Yo la verdad, Javier, cuando me llamaron me dijeron Benavites, no tenía ni idea de dónde estaba. Ok. Eso para empezar, pero cuando empezamos a indagar y a estudiar vimos que tenía todo el sentido venir aquí. Lo primero es que tenemos una ubicación que por data está validada. Exactamente. Entonces, aunque no sepamos dónde está, tenemos una validación de data. Tú no lo sabías, yo sí. Pero sí que conocíamos la ubicación y sobre todo lo que conocíamos a nivel data era que estaban pasando cosas alrededor. Sí, o sea, para nosotros es fundamental tener una tesis de inversión sólida porque sabemos que ahora todo es muy bonito, el mercado va es alcista y demás, pero el mercado se irá aplanando, entonces hay que estar bien posicionados, una zona donde tenga revalorización, donde haya escasa oferta o alta demanda, y esto cumplía, o sea, tenía todos los ingredientes, ¿no?, para que fuera una zona donde queríamos trabajar, donde queríamos ir. Veo mucho naranjo. ¿Qué aparte de naranjos? Aparte de naranjo tenemos, lo más atractivo de la zona es que tenemos en coche a 10 minutos Parsagún. Que serían aquellas grúas que se ven ahí delante. Exactamente, que va a ser la zona logística más grande de Europa, que allí tenemos la Volkswagen, la famosa fábrica de baterías, Powerco, Mercadona. Mercadona ha hecho ahora la sede allí, entonces va a traer de puestos indirectos, creo que estamos hablando de 30.000 puestos indirectos, es decir, una barbaridad. Sagunto no tiene capacidad para absorber toda esa demanda, entonces esa gente tendrá que ir a la periferia de Sagunto, ¿no?, donde, oye, pues mira qué entorno más chulo tenemos aquí, la mejor calidad de vida. Es un tema de vivir. Vivo en una casa por el mismo precio que en Sagunto, más elevado, con mejores prestaciones. A un menor precio. O a un menor precio. Y luego el centro logístico de Parsagún, el centro industrial, se ha colapsado de tal manera que hay que generar también nueva industria. En este caso tenemos aquí delante Almenara. Benavites propio, que tiene su polígono nuevo también. Exactamente. Y el de la salió esta semana que el Grupo Bertolín iba a empezar una empresa de mobiliario, iba a abrir la sede de España y Portugal aquí en Almenara. Sí, en concreto GISC es la que va a venir aquí a Almenara. Aquí van 800.000 metros de industrial. En Benavites 400.000 y en la Vallduxó creo que son 800.000. Y luego la Vallduxó, que es allí donde tenemos las montañas, que lo tenemos al lado, es toda la expansión de las azulejeras Y un poquito más al norte tenemos todas las azulejeras. Entonces es una zona que aún queda mucho crecimiento de expansión y que obviamente si nos posicionamos en estas zonas pues va a tener mucho sentido invertir en ellas. Decimos siempre que hay 2 parámetros para elegir una zona de inversión, que es que actualmente tengamos una buena rentabilidad, una buena yield, que estemos en un 5,5-7% en esa horquilla a nivel de rentabilidad, pero que a 3 años vista, por data, por lo que está pasando alrededor, vaya a tener revalorización. Entonces, Parsagún, azulejeras, polígonos nuevos, ubicación con precios actuales buenos y con buena rentabilidad y sobre todo potencial de revalorización. Claro, o sea, Sagunto el año pasado subió un 23% los precios. Es decir, aquí habremos estado parecido. Es una barbaridad. Entonces al final esto se va a ir replicando en las poblaciones más cercanas, ¿no? Entonces, bueno, la gente se ciega siempre hablando de rentabilidad, de que quiere ese máximo cash flow, pero lo que nosotros apostamos ustedes es por esa revalorización. La clave está en PropHero lo hemos vivido esto, entonces es lo que tratamos de divulgar. Jorge, hemos visto un poco cuáles serían las primeras horas que desde el punto de vista de tener un técnico cualificado que nos ilustre, que nos ilumine, que sepa cuáles han sido los retos en este proyecto donde teníamos miedo de que a nivel presupuestario se nos desviara porque no lo teníamos acotado, las 2-3 cosas, y si esto fuera un inversor que dice, bueno, pues están hablando unos números de inversión de 800.000 euros, yo lo podía haber hecho
¿en qué se puede equivocar? ¿En qué se equivoca la gente cuando, sin tener el conocimiento, en una inversión de este tipo se va al aire? Y realmente dice, ahí va, pues pensaba que esto era un chollo, pero realmente cuando rascas no es tan chollo, que a veces, en primera impresión, muchos son buenos, pero cuando lo aterrizamos al papel y demás, se nos caen muchas operaciones de estas y las descartamos porque realmente no tiene sentido. Yo creo que la clave está en saber dónde mirar. Al final hay una serie de parámetros clave, que es donde hay que mirar y ser ágil mirando, como hemos dicho antes, estado de licencias, pero también, por ejemplo, como puede ser el estado de las acometidas, suministros. Imagínate que en su día no se contempló y que ahora cuando preguntas Iberdrola te hace falta un CT, un centro de transformación. Eso supone 120, 150.000 euros más, que es lo que hace que la inversión sea rentable o no. Es el margen del proyecto, bueno, y a veces te puede hacer... Y nos lo encontramos muy a menudo. Nos lo encontramos muy a menudo. El CT es determinante. Es determinante. En esta clase de inmuebles es determinante eso, es determinante el estado de licencias para ver si te vas a tener que adaptar a la normativa o no, y luego, bueno, ver también, porque a veces te encuentras esqueletos que antes de la crisis hicieron muchas barbaridades, te encuentras edificios a medio terminar y resulta que están fuera de ordenación, que conocemos casos que les ha pasado esto y que se han quedado con un esqueleto de hormigón. Edificios en zonas donde no se puede... Donde se puede construir y realmente eso no tiene viabilidad, ya no metiendo más o menos dinero, no tiene viabilidad de terminarse. Te encuentras con que has comprado un esqueleto de hormigón Tienes que tirar abajo y ya está, o sea, y tienes una parcela, entonces pues bueno, imagínate el drama. Entonces esto no es para todo el mundo, hay que saber dónde mirar y ser ágil mirando. Y si un particular, o sea, yo he ido muchas veces cuando era un inversor menos senior o cuando empezaba a invertir, yo entraba y decía, a ver, aquí que hay 10 pisos, 30.000 por piso y 50.000 de zonas comunes y ya está. Ni siquiera a veces las zonas comunes lo incluías porque básicamente parecía que era... O sea, ¿dónde están las partidas gordas que nos puede hacer equivocarnos? Una es el CT. Una es el CT, los ascensores, y para los ascensores es muy importante ver si tiene LPO, licencia de primera ocupación o no, porque dependiendo si tiene primera ocupación, vas a poder simplemente reparar lo que hay y adecuarlos o cambiarlos, pero bajo ese sistema, los elementos que haga falta. Si no la tiene, seguramente vas a tener que desmontar todo lo que haya y montar unos ascensores nuevos desde cero. Y estamos hablando a lo mejor de 40.000 euros por ascensor, ¿eh? Entonces eso es la partida gorda. Luego a nivel de instalación eléctrica de todo el edificio... Claro, estamos hablando de un proyecto como este de 800.000 euros y un CT son 100 y pico mil euros y ascensores... Los ascensores 40.000 y ponte que hay 4 ascensores, ya estás hablando de 300.000 euros Estamos más. hablando de unos volúmenes que el proyecto, pues básicamente... Se te dispara y se te va, la rentabilidad no va a salir en la vida. Se ha perdido. Entonces, como hay una parte de incertidumbre inicialmente y hay un cliente finalista que quiere invertir en pisillos que estén ya pues, con su reforma hecha, en un estado lo más cercano a un producto ya terminado, en PropHero hemos decidido elegir la figura de Value Partner, o crear la figura de Value Partner. ¿Qué es un Value Partner? Pues mira, un Value Partner es una figura que realmente es un inversor, que no tiene por qué tener conocimientos de esto, porque realmente los tenemos nosotros y los recursos también, y lo que vamos a intentar es que en el momento que detectemos la oportunidad, ese Value Partner va a reservar el inmueble, lo vamos a reservar siempre, Borja, condicionando. Vamos a condicionar licencias, vamos a condicionar, siempre que nos permita el vendedor, pues condicionar y tener siempre un margen o una vía de salida. Para poder ver esas variables que hemos hablado. Él va a comprar con la máxima garantía de que lo que le prometemos o lo que le estamos proponiendo se va a cumplir. Ojo, y a veces tenemos un value partner que le hemos dicho, oye, ven aquí, y luego hemos visto que no es viable, y le hemos dicho, mira, lo sentimos mucho, pero preferimos retroceder y dar un paso atrás antes que dar dos pasos adelante y tener un punto de no retorno y no poder dar un paso atrás y tener que perder dinero. Entonces, con el value partner lo que vamos a intentar es bloquear un edificio, eliminar toda la parte de incertidumbre, desarrollar la inversión y asignar estas propiedades o a finalistas o a inversores de PropHero, dependiendo del tipo de inmueble que vamos a tener. Ese value partner, ¿qué tipo de rentabilidad se va a llevar? Generalmente le estamos dando entre un 15 y un 20 fijo, pero luego, como puede ser el caso de Benavites, que de este proyecto. Aquí estábamos hablando de viviendas que pensábamos que iban a estar sobre los 90-100 y, como hemos dicho anteriormente, tasación nos va a salir en 150. Entonces, se nos va a disparar cerca del 30%. A disparar en positivo, claro. no a nivel... No, para arriba. Dices, se han disparado los costes, no, se ha disparado el beneficio en este caso claro. para el value partner, porque realmente lo que pasó un poco aquí, Jorge, que nos cuente a nivel también anecdótico, porque nosotros empezamos la obra y dijimos, oye, esto no lo empezamos a vender hasta que estemos ya finalizando la obra, porque el value partner ha hecho su inversión, vamos desarrollando y estamos a unos meses de que lleguemos al final de la obra para poder salir. Entonces,
de repente, cuando los dos, Jorge, me daba... Lo sacamos y es que nos llama esta gente del pueblo, sí. del propio ayuntamiento, oye, que hemos visto que esto lo vais a vender, tal, nos interesa, porque aquí había una avidez de vivienda brutal. Pero eso también pasa porque realmente en estas zonas una obra nueva como tal no puede absorber el mercado, es decir, solo con los costes que hay de hacer un edificio nuevo. Son ubicaciones donde el precio para hacer una obra nueva es demasiado barato el mercado como para instaurar una obra nueva, no hay suelo y muchas veces el tiempo que se va a tardar en desarrollar es demasiado largo y entonces cuando sale una oportunidad como esta, que es un bloque de 10 viviendas, los propios vecinos venían a la obra a pedir, oye, que queremos comprar viviendas, pero es que no está a la venta. Claro. Entonces al final el proyecto se reconfigura y de alguna manera pues vemos que hay unas viviendas que van para el cliente Prop Hero y las que hemos visto de terraza y más grandes y demás, pues lo que tiene sentido es sacarlas a finalista y realmente lo que ha tenido es el Value Partner, una rentabilidad mucho más elevada, con lo cual en Prop Hero podemos tener esos dos tipos de clientes, el cliente finalista que quiere invertir en un piso para tenerlo en patrimonio, en un sitio que vaya a revalorizarse y demás, y el Value Partner que es un inversor más institucional. Sí, al final es un inversor puente que para él es una inversión pasiva y que al final nosotros le gestionamos todo, le decimos, oye, el precio de la obra es este, el precio de los técnicos es este y sobre el coste que tiene total de la obra. Como un fix and flip, pero de un edificio. Pero de forma pasiva, sin meterse en el lío, que ya lo hacemos nosotros, porque para algo tenemos el equipo que tenemos. Y tiene su lío. Bueno, pues esto ha sido Benavites, uno de los proyectos que fueron de los primeros que arrancamos para el modelo de Value Partner. Hemos hecho muchísimos edificios, pero así con un inversor puente que desarrolle, creo que ha sido el primero. Realmente ha sido un caso de éxito notable por cómo ha evolucionado el mercado y nos ha ayudado con esa revalorización a salir o a estar saliendo de una manera exitosa. Este es un tipo de edificio y nada, os iremos enseñando diferentes tipos de inversiones que hacemos en edificios, en ubicaciones diferentes. Espero que os guste el contenido, no te olvides de darle a la campanita y suscribirte y nada, nos vemos en la siguiente hora.